Demos un minuto hasta que se conecten todos, por favor. Bien, bueno, creo que estamos ya la mayoría. Francisco, por favor, le rogaría que nuevamente nos haga esa apreciación suya que estaba haciendo sobre este film de Georges Méliès, antes que se nos interrumpa la conexión. ¿Se conectó Francisco? Sí, sí está conectado. Ya, ahora sí, tenía apagado el micrófono. Ya. Bueno, era solamente para establecer, digamos, terminar básicamente con el hecho de que el cine en esa época estaba en sus inicios, y yo creo que si alguna categoría o género le podemos imputar a esa época del cine, es que era básicamente documental, en su gran mayoría, digamos. No quiero ser ahí, pretender que realmente fue así, pero esta realmente fue una forma de romper el molde, el marco, ¿no? Crear una obra cinematográfica que tenga todos esos componentes, ¿no? Una obra literaria que cautive la imaginación del público, y que además de eso, con los ingredientes que se mencionó en un lapso de tiempo muy breve, también lanzar una crítica a la forma en que se estaba desarrollando la civilización en 1902. Eso sería. Bien, Francisco, muchas gracias. Sí, efectivamente, no es solo la adaptación de una obra de la obra de Julio Verne, sino que justamente hay la influencia de esta otra obra de H.C. Wells, ¿no? Que es lo que hace singular, pero no solo por eso esta obra ha trascendido. ¿Por qué creen ustedes que la obra esta de la Tierra a la Luna ha trascendido hasta nuestros días? ¿Cuál creen ustedes que sea el motivo que esta obra, que fue creada en 1902 por Georges Méliès, ¿no?, haya trascendido en su época, ¿no? ¿Qué son las características que le hacen especial a esta obra? Espero que hayan visto todos, ¿no? En corto, 20 minutos, pero tiene cosas muy, muy singulares. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué le hace de especial esta obra para que haya trascendido hasta nuestros días? Bueno, un poquito de tal vez de contexto quisiera mencionar, porque creo que es importante para poder tal vez entenderlo, ¿no? Tal como lo había dicho el compañero Francisco, que en un comienzo sí, el cine era grabar lo que ocurría, ¿no? Los Lumière con la llegada del tren, la salida de la fábrica, y así es como en todos lados se grababa eso, se grababa cosas que estaban pasando normalmente. Y he dicho sea de paso, Méliès fue uno de los primeros asistentes a la proyección en 1896, me parece que fue. Ya, 95. 95, gracias. El 28 de diciembre de 1895. Quedó fascinado, obviamente, del aparato, del cinematógrafo. ¿Ya? Y él era el director, era mago, ¿no? Era mago de profesión y director de un teatro. ¿Ya? Entonces, él siempre ha tenido el interés por el ilusionismo, por la ficción. Incluso, eso lo leí
hace ya unos tiempos atrás, que él descubre el efecto como que aparecen imágenes dentro de la pantalla por accidente. O sea, él estaba como que grabando un tranvía y de repente se le traba la bobina, como que la cambia de nuevo, y lo que ya ve la proyección, ya ve que el tranvía desaparece y aparece un carro. Algo así me parece que era. Entonces, él descubrió por accidente eso de que tú estás viendo la pantalla y de repente lo que estás viendo desaparece y se convierte en otra cosa. ¿Ya? También me puse a ver otros videos así de Méliès, y justamente sí, hay muchas cosas donde él incluso se graba solo la cabeza, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que trascendió en el cine, ¿no? Él logró hacer no sé si decirlo ya montaje, si me estoy adelantando, hablando tal vez mal, pero sí hacer la forma en que va cambiando de un fotograma a otro por otra cosa que pasa sin que se pierda un sentido de continuidad, que es lo que ocurre con esta película, que mejor dicho, lo logra con esta película. Bien, muchas gracias. ¿No? Buena apreciación. Yo creo que además de todo esto que se ha dicho, bueno, si hay alguien que quiera opinar antes de participar, sí, por favor. Quizás se me está ocurriendo es de que, como usted dice, hasta nuestros tiempos actuales ha trascendido una producción de ciencia ficción donde abarca todo lo que hizo este director, y podría decir todólogo, porque hizo todo y no con mal sentido de la palabra, pero lo que trasciende hasta nuestras actualidades fue la ilusión de que, por ejemplo, el hombre llegara a la luna. Me imagino que eso, y aparte de la magia que él hizo con el cine, que hasta ahora fue uno de los creadores de las producciones, de los efectos de ciencia ficción, de todo eso, lo que ya el compañero dijo. Yo me imagino por ahí que al final fue eso que ha permitido que la película o la producción de quien estamos hablando hasta la actualidad se hayan visto cosas nuevas con la visita o la conquista del hombre, poder llegar a la luna. Perdón si de repente salgo de contexto. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra apreciación? Bueno, a mí me gustaría agregar también que yo considero que la importancia que tuvo él fue, aparte de todo lo que has mencionado con respecto a que fue bastante innovador a nivel de ciencia ficción, y supongo que por eso fue que utilizó a Julio Verne. Julio Verne, todos sus libros trabaja mucho con la fantasía, y él necesitaba representar algo así, que nos lleve a esa ilusión, nos transporte a esos mundos. Y fue sumamente innovador para la época, y en verdad que asumo que de allí radica la importancia hasta que hoy en día todavía, que creó un antecedente, un presente tan grande que cambió y empezó a revolucionar la historia del cine hasta lo que tenemos en la actualidad. Bien, gracias. ¿Alguien más quiere participar, por favor? Karina tiene levantada la mano. A ver, Karina primero, tratemos de eso, de levantar, dar un mensaje que quieren participar para poderles dar la palabra. Por favor. Gracias. A mí me llamó la atención, más que el efecto del proceso de pasar de un fotograma a otro, los llamados o los primeros efectos especiales, en cómo quizás sale el cohete, viaja, desaparece en un momento de escena, y realmente es tan susceptible porque pasa muy rápido y tuve que verlo 2 veces. Está bien cortado, bien editado, bien hecho en el momento que ellos llegan a la luna y desaparece el cohete de enfrente de ellos. Empieza el paisaje a cambiar, quizás puede ser el horario, pues, ¿no? Desaparece el paisaje y aparece la Tierra. Pero el que más me gustó realmente es la desaparición del cohete de escena, dentro de los efectos especiales, fuera de que los muñequitos, los hombrecitos lunares morían y se hacían polvo. Yo creo que lo más lindo allí quizás fue los efectos especiales para aquella época. Bien, gracias. ¿Alguien más? Ángeles, ¿quiere participar? Por favor. Buenas noches. Bueno, yo creo que lo que algo él marcó fue esa transición que hizo, porque mezcló lo que es la fotografía con el teatro, y digamos que fusionó y creó un teatro filme
Entonces eso para mí creo que es lo que trascendió en él. Y también, bueno, no pude ver el video desde el enlace que usted nos compartió, sino es que me tocó buscarlo, no sé por qué, pero me salió un error. Y en lo que lo busqué aparte, bueno, me salió unas escenas con color. Y yo me quedé así como que, pero yo había visto el anterior un pedacito y no había color. Y me puse a investigar un poco y lo que él hizo también algo que le añadió color a los cortometrajes que él hacía. Le iba pintando cada pedacito, cada fragmento de la cinta que se grababa, los iba pintando y eso también creaba un efecto para los cortos y todo. Y también era una parte llamativa y ahí creo que también él da pauta al desarrollo de todo lo que sí consiste el cine y la televisión y todo esto del color, da como que surgimiento a esto. Bien, ¿alguien más que quiera participar, por favor? Sí, maestro, si me permite. Sí. Yo quisiera mencionar el hecho de que el acudir a la ficción como una posibilidad de generar una propuesta, en este caso cinematográfica pionera, es sumamente acertado. Estamos ubicándonos en la posguerra, un ambiente realmente de reconstrucción de las posibilidades y de las esperanzas, y el generar la posibilidad de crear un mundo nuevo a partir del cine, ayudado por la imaginación, pues era una manera de brindar a la gente una posibilidad de escape de esta realidad e incursionar en este mundo ficcionado, imaginario, que tanto gusta a la gente, ¿no? Bien, gracias, pero una cosa, no es de la posguerra. Esta obra de Georges Méliès la hizo en 1902, entonces fue antes inclusive de la Primera Guerra Mundial. Bien, continuemos. Javier, ¿quiere participar? Sí, a mí lo que más me llama la atención acerca de, bueno, creo que lo que más me llama la atención acerca de la obra de Georges Méliès es cómo es un paso más cerca de lo que hoy conocemos como cine. Sabemos que es de 1902, sabemos que es una película que realmente tuvo que valerse de lo que tenía a la mano para poder innovar y empezar a crear esto que conocemos como cine. Pero realmente es que yo me pongo a pensar que tal vez en comparación a otras cintas, esta ha logrado romper esos paradigmas que antes se tenía de simplemente grabar cualquier cosa. Aquí ya se empezaron a utilizar efectos especiales que poco a poco fueron innovando, se integró un poco lo que es ya la actuación con la fotografía y cada vez digamos que fue asimismo el impulso que logró sacar al cine de esa cuna en donde había estado durante tantos años, para ya ayudarla a progresar poco a poco. Así que yo creo que realmente lo que más me llama la atención de esta obra de Georges Méliès es el hecho de que con todo ese conocimiento que él tenía, logró integrarlo en una nueva propuesta basada en 2 obras anteriores y así creó no simplemente lo que ahora conocemos como una película de adaptación del libro o de guión adaptado. Eso es algo que esta no tiene diálogos. Es más que todo como todo esto de los efectos especiales logró traerlos a la vida y rompió con tal vez esa idea que tenían en ese entonces de simplemente grabar, actuar y nada más. Le supo dar su toque y eso es algo que considero muy, muy importante y que hasta el día de hoy sigue funcionando. Sí, Javier, solo una aclaración. El cine, digamos, la fundación o el inicio del cine aparece en 1895 y esta obra es de 1902, o sea, hay muy pocos años desde la creación del cine y la realización de esta obra, ¿no? Por eso es que es muy interesante y sí marca un inicio, ¿no? Antes de darles la palabra al resto, solo crear una inquietud entre ustedes. Tomen en cuenta algo que ustedes mismos han dicho. Él viene de la magia, él era un mago, era un actor, ¿no? En donde esta obra reúne todos los elementos que después fue justamente considerada el séptimo arte. Él reúne no solo la influencia de la literatura, del teatro,
de las artes escénicas en general, porque pone inclusive bailarines, ¿no? En escena, lo del teatro que ya mencioné. Él combina, él era inclusive dibujante, era pintor, él hacía todas las escenografías. Entonces, aquí se reúne no solo la influencia de una obra literaria, de dos obras literarias, ¿no? De esa época, sino que en esta obra, en el nacimiento de esta obra, se reúnen lo que sería el germen futuro del cine, es decir, el aporte de las diferentes artes, la pintura, la actuación, ¿no? Reúne inclusive los efectos especiales, sí, en eso es muy avanzado, ¿no? Para la época. Entonces, es muy singular esta obra. Bien, ¿alguien más quiere participar? León, por favor. Quiere decir que los... Quiere decir que los Lumière, Chaplin, incluso... A ver, por favor, Marco, espérate, estamos en orden, los que levantan la mano para... ok. Ya. León tenía levantado la mano, por favor. Sí, yo quería contar en cuanto a lo que retrataban algunos compañeros del taller de cuál era la creatividad que él tenía para lo que quería demostrar, y algo que me impresionó mucho era cómo jugaba con la perspectiva de la escenografía, como para hacer que se metían en el cohete o llegaban. Eso me sorprendió mucho. Fue muy creativo al realizar todo eso. Bien, gracias. Gigi, por favor. Buenas. Lo que aprecio lo que es la película es no solo lo que es en los actores y no solo en el efecto, sino también lo que decía algunos de los compañeros, la escenografía, cómo se vería la escena de cada, no solo en la escena de cada fotograma, sino también los planos, sobre todo por el plano de detalle que se veía la luna, y lo que sí aprecio en lo que es no solo como que el cine se abarca solo la literatura, sino también que incluye también lo de teatro, sobre todo las artes plásticas, porque pienso yo que una de las claves para realizar un cine es que el dibujante crea no solo en lo que es del dibujo, la pintura, sino en lo que es la escultura o el diseño, cómo se verían la escena 1 o la escena 2, y así sucesivamente. Y creo que eso se ha desarrollado del cine, del cine del siglo XX, si no me equivoco, no, siglo XIX, creo, hasta la actualidad. Entonces, eso sería como mi opinión a base de lo que vi esa película. Bien, gracias. Jefferson, por favor, tú también nos ibas a comentar algo. Sí, yo creo que, bueno, hay tres aspectos que han hecho que la película tenga hasta el día de hoy la consideración que se le tiene. Bueno, primero está asociado con el libro de Julio Verne, que es uno de los más famosos, porque siempre ha existido este morbo de que Verne fue un adelantado a su tiempo, y cómo fue la percepción que él tuvo de que algún día habría vuelos a la luna, cuando y efectivamente ocurrió, ¿no? Casi siglos después, pero ocurrió. Entonces, está asociada con esto. También, justo lo que usted mencionaba, toda la parte técnica que lleva la película, no solo en la creación de los escenarios, que son bastante complejos, también lo que es la edición, como usted mencionaba, la pintura. En ese entonces, para ciertos efectos, se pintaba sobre el fotograma, o si se quería añadir algo, se sobreponía un fotograma sobre el otro, o los cortes de edición en ese entonces eran cortes realmente, literal, porque se tenía que cortar el fotograma, pegarlo con el otro metraje y unirlo. Y bueno, y otro aspecto también, puede sonar un poco obvio, pero la película sobrevivió hasta nuestros días. Tenemos copias de esto, ¿no? En ese entonces quizás pudieran haber existido mejores películas, pero se perdieron en el tiempo. Entonces, tener una joya de tanto tiempo también ha hecho que sea algo obligatorio de ver para cualquier persona que aprecie el cine. Gracias. Tú acabas de mencionar una cosa importantísima, que yo no sé si todos lo conocen, pero acá en el Ecuador también se comenzó a hacer cine en los años 20, ¿no? Augusto San Miguel, que es el pionero de la cinematografía en el Ecuador,
comenzó a hacer sus primeros trabajos en los años 20. Lamentablemente no tenemos registro, no tenemos memoria de sus películas en físico. Todo lo que conocemos, las investigaciones que ha hecho la Cinemateca, es a través de documentos en la prensa. Eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces, es importante este rescate de la memoria. A propósito, hoy día la Cinemateca está haciendo justamente eso, el lanzamiento de un espacio. Les invito a las personas que están interesadas en el cine, entrar en la página de la Cinemateca, porque se está lanzando una nueva investigación que se llama Evelina, que Evelina fue la primera actriz que trabajó en las películas justamente de Augusto San Miguel. Cuando Augusto San Miguel hizo las primeras producciones, la más famosa, El Tesoro de Atahualpa, él tenía 19 años y Evelina tenía 14 años. Imagínense, ¿no? Muchachos tan jóvenes haciendo cine acá en el Ecuador. Entonces, les invito a que la gente que esté interesada, ¿no?, puede entrar a la página de la Cinemateca y conocer más de estas historias. Pasando a otro de los temas que teníamos, es el tema también del texto de la fotografía, ¿no? Espero que hayan leído todos el texto. Y la pregunta que les quiero hacer es, ¿por qué es importante la lectura de imagen? ¿Por qué es importante no solo descifrar? En la actualidad nosotros estamos bombardeados de toda una serie de imágenes, tanto en el cine, en los medios. Este es el texto, ¿no? Estamos en los celulares, inclusive ahora no se aprecia tanto cine en las salas de cine ni en la televisión, sino que estamos más conectados a nuestros dispositivos, en donde nos llega un bombardeo de imágenes a través de Facebook, TikTok. Entonces, la pregunta que quiero hacerlos es, ¿por qué es importante esto de decodificar las imágenes, de ver las imágenes? ¿Por qué creen ustedes que es importante esto? Bueno, buenas noches. Yo creo que es importante porque toda imagen va a tener detalles, ¿no? Y detalles es como igual la información. Entonces, si nosotros podemos analizar una imagen, podemos entender el contexto de la historia, cómo se puede, digamos, ver la posición entre los personajes, puede ser el escenario en donde esto transcurre. Entonces, creo que si podemos identificar bien dentro de la composición de la imagen estos detalles como la luz, o puede ser si la imagen es simétrica o asimétrica, yo creo que eso nos va a ayudar mucho a entender más la historia, o puede ser en este caso el film o película. Tiene el micrófono apagado, Carlos. Perdón. Sí, decía, ¿quién más quiere participar, por favor? Creo que tiene levantado la mano Ángeles. Bueno, desde mi otra carrera también, que es como de educación, bueno, el leer las imágenes inicia en nuestra vida desde muy chiquitos con lo que es la electroescritura, y como, bueno, en sí yo lo considero que es para obtener una información, unos datos, para descodificarlos, que nuestro cerebro descodifique esa información y poder percibir y crear un propio contexto en base a lo que esta persona nos está presentándose en una foto, un dibujo, en un video incluso. Entonces yo considero que la imagen es eso, dar esa pauta de crear, no solo el autor que la muestra crea una perspectiva, sino que la persona que lo observa, la visualiza, crea otra
y las entrelaza en base a vivencias o índoles de la persona, de cada uno. Bien, gracias. ¿Alguien más, por favor, Lisbeth? Bueno, yo lo que quiero es complementar lo que ya han dicho. Primeramente, tiene una importancia histórica. La historia del hombre, evidentemente, después de la escritura, pues lo podemos ver muchísimo a través de la fotografía. Pero también es porque es un medio de comunicación. Por medio de ellos están transmitiendo diferentes emociones, mensajes y cualquier cosa que nos pueda ayudar a conectar con diferentes públicos, no solamente a nivel de cine, sino en muchísimos aspectos. Actualmente es usado, como usted lo indicó, de muchísimas maneras, tanto en redes sociales, pero también es un arte en donde se ha logrado captar cosas impresionantes. Entonces esa sería mi opinión. Bien, pero antes de darles la palabra al resto, yo solo les quiero hacer reflexionar sobre un hecho que creo que no solo ahora está pasando, sino que a lo largo de la historia, ¿no? Viene ocurriendo, como el manejo de imágenes, ¿no? El manejo de imágenes, ¿no? Ha sido utilizado con ciertas motivaciones o con ciertos objetivos políticos. No sé si ustedes saben que en las últimas elecciones de Estados Unidos, ¿no? Hace 8 años, cuando ganó Donald Trump, hubo una empresa que utilizó toda la información de la base de datos de Facebook para mandar cierto tipo de mensajes que hizo cambiar la opinión política del electorado en Estados Unidos. Cómo a través de los gustos de la gente que pone cuando le llega alguna cosa, alguna imagen, algún mensaje, y nosotros le damos un like, ¿no? Toda esa información que nosotros estamos dando a esta plataforma fue utilizado con un fin político, y no solo utilizado con un fin político, sino que ese me gusta que puso la gente ahí, lo manipularon de tal forma que le cambiaron su apreciación política. Entonces, replanteo la pregunta, ¿por qué creen que en la actualidad es importante la lectura de imágenes, especialmente en un mundo tan digitalizado, tan bombardeado de imágenes? La gente ahora no es solo que se pasa en el celular para contestar la llamada, no. Nuestra vida está alrededor del celular. Los niños se pasan horas de horas jugando con el celular. Los adultos y hasta los abuelos que han alcanzado la tecnología pasan metidos en el celular. Pero realmente nosotros estamos haciendo esa decodificación de imágenes, realmente estamos entendiendo todo este bombardeo de imágenes y realmente nosotros nos damos cuenta de la manipulación que pueden hacer también a través de estas imágenes. Un poco esa es la pregunta. Vamos, no sé, Jefferson, quisiera levantar la mano. Bueno, realmente sí, estamos en una época... Jefferson, perdón que te interrumpa. Igual, si es que se vuelve a cortar, nos volvemos a conectar enseguida nomás. Sigue, por favor. No, bueno, con respecto a lo del corte, maestro, recuerde que el Zoom es 45 minutos, entonces creo que sí tenemos bastantes minutos todavía. Bueno, y en cuanto a lo que usted decía, sí, efectivamente estamos en una época en que recibimos información de todos los medios, o sea, recibimos cientos de fotos, cientos de videos al día. Si no los procesamos, no llegamos a tener una conciencia crítica de todo lo que estamos recibiendo. Y en cuanto a lo de que usted mencionaba de Facebook, claro, a eso se dedican, o sea, realmente yo creo que hoy en día no hay servicio gratis de ninguna plataforma, sea Facebook, Instagram, Twitter, cualquier red social. Nosotros somos, hay una frase que es, cuando te dan algo gratis significa que el producto eres tú. Entonces nosotros realmente somos el producto. Claro, nuestros likes van indicando patrones de comportamiento, todo eso. Facebook vende esos datos a cualquiera realmente, no tiene una postura política ninguna red social. Se los venden al mejor postor, entonces
lo que nos queda, bueno, creo que es un poco aparte del tema del taller, ¿no? Pero nos queda tener esa conciencia crítica de analizar lastimosamente cada video, cada imagen, ser conscientes de cada clic que damos inclusive, ¿no? Entonces, eso es bueno. Y si lo quiero unir con el taller, nos ayuda incluso a entender mejor el mensaje que quiere dar el director, porque muchas veces vemos unas películas y solo tratamos de ver la historia, pero incluso cada elemento, el color que tiene, cada pared puede tener un significado, puede darle una mayor ambientación también. Incluso hay directores que colocan a veces pósters, elementos adicionales, que tratan de transmitir un mensaje adicional a lo que vemos. Bien, gracias. Ronald, por favor. Ya, yo digo que es importante codificar una imagen porque es más fácil su manipulación en cualquier hábito. Esa es mi opinión, nada más. Bien, gracias. Claudia, por favor. Sí, para mí, o sea, es súper importante. Ahorita usted mencionó el ejemplo de Facebook, pero no es necesario venirse tan acá, ni siquiera para tener un ejemplo de cómo la sociedad puede ser manipulada. Durante la Segunda Guerra Mundial se hicieron filmes de apoyo al régimen nazi, mostrando todos los beneficios del régimen nazi, y esos eran los filmes que estaban autorizados a ser distribuidos. Y eso era lo que veía la gente, y así es como se manipulaba a la gente a creer de que el régimen era lo correcto. Aparte de que o sea, no solamente en el cine, sino en las caricaturas, en la pintura, todo lo que es imagen puede manipular, así mismo como puede representar algo, muy raramente será completamente objetivo, siempre va a haber algo de la perspectiva del creador, por más de que yo sea un documentalista, va a tener algo de mi opinión siempre plasmado ahí, y es importante no solamente saber discernir en cuestiones de propaganda política, sino en cuestiones sociológicas como racismo, odio a grupos marginalizados, porque todas estas cosas pueden ser influenciables, y esto es algo que lastimosamente no mucha gente sabe. Entonces la gente, ahorita por ejemplo en esto de las vacunas, tenemos a la gente que cree cualquier gráfico que se encuentra que le dice que no te vacunes, y se agarra de eso y no me vacuno porque el gráfico está bonito y me lo presentan facilito y está en 2, 3 palabras, lo que en realidad son muchas explicaciones porque hay muchas variantes. Entonces, sí, no solamente se trata de discernir en el cine, sino en la vida diaria, porque definitivamente la manipulación de imágenes desde tiempos muy, muy antiguos, no solo ahora con los likes y las ventas en Instagram y todo, sino que desde siempre ha sido una manera del creador de manipular a la audiencia, ya sea consciente o inconscientemente, porque en una obra siempre va a haber algo del creador. Entonces, ya sea positivo o negativo, bueno, pues eso probablemente el tiempo lo dirá en la mayoría de casos, pero si no, es importante aprender a discernir y enseñarle también a la gente a procesar información, porque eso es algo que mucha gente, o sea, uno no aprende eso básicamente, por lo menos aquí en Ecuador eso no se aprende, o por lo menos yo no lo aprendí en la escuela, en el colegio. Es algo que uno aprende a los golpes, como quien dice, dándose cuenta después de cuáles eran las verdaderas intenciones del creador del material que se está consumiendo. Bueno, ese es uno de los objetivos de este taller, que aprendamos a decodificar las imágenes, a entender en qué contexto estamos y en qué contexto nos tratan de vender esas imágenes. Juan, por favor. Bueno, para hacer algo rápido y tal vez resumir un poco todo lo que han dicho todos los compañeros. Una imagen miente. La imagen miente, el fotógrafo, el camarógrafo mienten en el momento en que deciden hacia dónde enfocar el objetivo y deciden qué es lo que debe salir y qué no, ya están manipulando la imagen. ¿Ya? Entonces, esa es simplemente eso, no es lo que quería simplemente acotar, que esa es la importancia que tenemos de poder analizar y poder leer cualquier imagen que veamos. Sí, solo que no creo que mienta, sino que tiene una posición, justamente lo que tú dices, el colocar la cámara, ¿por qué pongo en esta vereda y no en la otra? Entonces, eso significa que la gente está asumiendo una posición,
y depende ya de nosotros como espectadores saber ahí sí justamente decodificar esa posición. Pueden mentir, creo que hubiera dicho mejor, pueden mentir. Bien, gracias. Francisco, por favor. Bueno, en realidad estamos en una época en la que ya no se puede creer en nada de lo que se ve. Usted ve un video de alguien diciendo algo y créanme que hay muy fuertes posibilidades de que no sea así. Hablando de la manipulación de imágenes fijas, de videos, el deep learning, el machine learning, inteligencia artificial, es una cuestión muy seria. El tiempo actual es muy confuso. Por eso es que yo, para no no divagar con el tema del tema de la imagen, en realidad sí hay una interpretación que tiene que ver, inclusive yo creo que la compañera que tiene formación en antropología lo podría ubicar mejor. Pero les voy a contar algo breve. Yo tuve un compañero en mi escuela que él iba a clase sin zapatos. Era solamente una persona que iba sin zapatos. Y estoy hablando de que aquí en Guayaquil, o sea, no estoy hablando de una zona rural, ¿no? En nuestra época. Luego, cuando fui al colegio me encontré con la historia de uno de los inspectores que nos contaba que él también cuando iba a la escuela iba sin zapatos. Y luego vi unas fotografías antiguas del Guayaquil antiguo, en donde veía yo a gente que, sobre todo la gente jornalero, el trabajador, sin zapatos. Yo creo que si ustedes se ponen a hurgar, de repente circunstancialmente por allí van a ver esas fotografías. Pero no son las que predominan. Las que predominan son las fotos de las personas muy elegantes, con saco, sombrero, corbata, en fin. ¿Qué es lo que creo que debemos tomar en consideración? Hablando de algo tan sencillo como una simple foto que no ha sido trucada, ¿no? Simplemente pues de que detrás de toda imagen siempre hay un proceso de selección que busca mostrar un mensaje particular que corresponde, en el caso que estoy yo ejemplificando, pues a los intereses de un sector de la sociedad. En ese sentido es muy importante tenerlo claro y forma parte de lo que estamos hablando aquí del proceso de creación, del proceso de armar una obra, en este caso una obra cinematográfica, ¿no? Esa era la intención mía en este tema. Bien, gracias. Me hizo acuerdo y en el texto está mencionado, para las personas que leyeron con profundidad esto de la fotografía, aquí en Ecuador se dio un caso de un fotógrafo que en las fotografías que de su abuelo comenzó a borrar a los indígenas que salían en la foto, ¿no? Eso es un caso muy real en las placas, porque antes no era el negativo, sino que eran las placas. En las placas, como el daguerrotipo, comenzó a borrar la imagen de los indígenas para que quede solo la gente blanca dentro de estas fotos. Entonces, esos temas también son interesantes de investigar. Vamos con Lisbeth.